Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Colóquenlo en la pantalla, hermano. Ok. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la Escritura. Digamos todo gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor, sean tan amables. Así que está la expresión de la palabra de Dios y me corresponde enseñar una temática que está titulado Familias que permanecen en medio de la crisis. ¿Cómo dije? Ok, familias que permanecen en medio de la crisis. ¿Quién me puede decir la palabra crisis? ¿Qué significa? Ayúdenme. Problemas, dificultades, ¿qué más? Ruinas, pobreza, escasez, ya. Situación no favorable, ok. Entonces, vamos a tocar este tema importante sobre lo que está determinado en la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, colocando dos cimientos muy esenciales que son prácticos. Cuando hablamos de construir una casa, no estamos refiriéndonos simplemente al concepto de hacer literalmente unas paredes, sino que estamos refiriéndonos más bien a la construcción de un hogar, de una familia. Construir una familia no es fácil, ¿cierto? Construir una casa no es fácil. Si es con plata, cuesta mucho, porque hay que comprar primero la tierra, y eso está caro ahora. Luego los materiales que cuestan mucho y después contratar a una persona que sabe hacer casa, y eso también está bastante caro. Así que el que ha construido, que bueno, que ya tiene un hogar, tiene una casa, pero si nos refiriéramos a lo que la Escritura está tratando de enseñar, nos está enseñando sobre el enfoque totalmente de la familia. Y Jesús hizo mención entonces acerca de dos personajes que se dedicaron a construir. Uno construyó su casa en la roca y otro la construyó en la arena. Eso tendría que tener un equivalente, ¿no? Construir en una roca cuesta más porque hay que ahondar. Hay que hacer un sacrificio para acabar y poder levantar cimiento. Pero en la arena es muy fácil porque no cuesta mucho. Pero los efectos son catastróficos dependiendo de la posición donde esté ubicada. Mi esposa explicaba sobre la ciudad del Ángel que se cayó por causa de la tierra. Las casas estaban bien construidas, lo que no servía era el cimiento. ¿Me está entendiendo? Ese cimiento era un cimiento movedizo. Así que dependerá en qué posición yo construyo mi familia. Hay familias que son movedizas. Les llegan los problemas y se integran, se acaban, se destruyen. Pero hay otras que son capaces de resistir los vientos, resistir las lluvias, resistir los ríos y aún permanecen a pesar de todas las circunstancias. Yo quiero que entendamos un poquito sobre una anécdota
cuenta una historia después de un náufrago en una terrible tempestad. Un marinero pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, permaneciendo en ella durante muchas horas. Cuando finalmente pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó: ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas y en tan precaria situación, amigo mío? Y él dijo: sí, contestó el náufrago. Y la verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. Considere, no importa lo fuerte que sea la tempestad, ni nuestro barco que se haya hundido, sino llevar acerca de el concepto de la roca, nada podrá dañarnos. Tu tempestad puede llamarse problema financiero, familiar, de salud, sentimentales, crisis política, social en tu país, desastres naturales, etcétera. Sin importar de qué se trate, puedes estar seguro de que ninguno de ellos te hundirá. No perecerás por muy fuerte que sean. Aférrate a Dios, porque en Él tu confianza, porque Él es el único refugio seguro que tendrás. Es la roca que no se mueve y te ayudará a mantenerte a salvo en medio de la tormenta. Es decir, la definición que se aplica para describir este concepto es que el único lugar seguro es donde se construye la familia. La roca. La roca es, las casas que se construyen en roca, en piedra, hermano, no es factible que se caigan. Es muy difícil. Pero entonces dependerá de cómo nosotros construimos nuestra casa. Todos tenemos una familia, ¿cierto? ¿Cómo está construida? Perdónenme la comparación, yo he conocido familias, incluso familias pastorales. Y usted podrá decir, pero son familias pastorales. Son los que deberían de tener buenas familias, entre comillas. Pero parece ser que al pastor o a la esposa del pastor se le perdieron los hijos. Y usted dice, ¿por qué se le perdieron si son los pastores? Se debe a la construcción. ¿Cómo ha construido su familia? ¿Me doy a entender? Imaginémonos este concepto tan aplicativo a la lógica real. A todos nosotros, a Gloria, ¿cómo se llama la niña Gloria? Odilí. Imaginémonos que a ustedes, a la hermana también, a Dalinda, a todos nos dieron unos niños. ¿Ya? Todos los que estamos aquí, excepto Jaré, no le han dado todavía, pero ya le van a dar. A todos nos han dado unos niños y nos los han dado inocentes, sin poder hablar, sin poder caminar. Nosotros les enseñamos a hablar y nosotros les enseñamos a caminar, ¿sí o no? Así que la vida de ese niño dependerá de las enseñanzas que yo le doy, de los cuidados que yo le doy, de las atenciones que yo le doy, de la educación que yo le doy. Su vida será lo que yo fomento que él sea. Porque yo lo puedo volver una persona totalmente dañada, ruina, con mi forma de ser. Porque de tal palo, pero yo lo puedo volver exitoso. Y para eso dependerá la inversión que yo le estoy invirtiendo. ¿Qué invierto en él? ¿Cómo estoy construyendo su vida? Porque ese niño será lo que yo quiero que sea. Mi actitud, mi forma de ser dirá cómo va a ser él. Así que valga la redundancia, quiero que ustedes entiendan que Dios nos dio a nosotros unos niños inocentes. Y tenemos esa familia. La Biblia dice, el que encuentre esposa, que haya el bien. Así que si ustedes son esposas, a ese hombre le fue bien, me imagino yo, ¿no?
Digan amén. Ok. Le fue bien, porque él encontró el bien. El que encuentra esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, dice Proverbios. Dios quiso bendecir al hombre y viceversa también al otro contexto. Porque esa mujer también encontró el favor de Dios, habiendo encontrado un hombre que la ama, que la cuida, que la protege, que da su vida por ella. Porque somos complementarios el uno del otro. Y con ese amor que tenemos y con ese trato y ese cuidado construimos unas bases, construimos una familia, y en esas bases de familia nacen nuestros hijos y se forman familias firmes, sólidas, con principios, con moral, con ética, con valores. Y todo eso lo construimos nosotros dependiendo la posición en la que estamos construyendo, si es roca o es arena. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Hablar entonces de familias en medio de la crisis. No estamos hablando de familias triunfadoras simplemente, porque los triunfos dependen de esa palabra dificultad. Cuando se habla de triunfo, se habla que usted ha vencido las dificultades. Cuando se habla de victoria, significa que usted fue a una guerra y superó todo lo que se oponía para su paso. Para que una familia sea firme, sea triunfante, sea vencedora, sea una gran familia, tuvo que haber pasado por muchos obstáculos para llegar a coronarse o para llegar a graduarse como alguien que dicen es buena familia o es de buena familia. Porque también hay malas familias. Y lo malo se dependerá entonces en las razones que se definen cómo ellos construyeron su casa, cómo construyeron su derredor, cómo construyeron sus principios. Y eso sí es importante que nosotros lo podamos entender. Así que en medio de las crisis, hay diferentes crisis. Y vamos a hablar un poco de eso esta mañana. Hay diferentes crisis. Uno, hay crisis económicas. Hay gente que se pelea por pisto. Hay familias que se divorcian de familia por el dinero. Hermanos que se odiaron por el pisto. Se pelearon por el dinero. Así que hay crisis económicas. Hay crisis familiares, problemas. El uno al otro dice, mi mamá ama más a Juan que a mí. El otro dice, no, es que mi mamá ama más a Juana que a mí. Y entonces hay unos problemas de marginación conceptuales acerca de quién es más querido en la casa. Y el otro se siente menospreciado. Y hay unos problemas ahí que hay que tratar. Porque llega a pensar que hay preferencias. Y posiblemente las hayan. Porque en alguna manera todos somos libres en el amor. Y como el amor es algo que se construye, hay hijos muy bien portados que tienen un espíritu afable, que son amorosos con sus padres, y sus padres corresponden a ese amor y terminan como inclinándose a un sentimiento mayor por esa persona. Lo vimos en la Biblia desde el principio del Génesis. Miramos allí una mamá de un Jacob, prefiriendo a Jacob antes que a Esaú. ¿Cierto? A tu hermano, tu papá lo va a bendecir. Él anda cazando ahora, hazte primero tú la casa, mata un cordero, cocínaselo y ve tú para que también te bendiga. Porque parece que tu papá ama más a tu hermano que a ti. Siempre hay conceptos así. Y a veces esos mismos conceptos se fabrican entre la pareja que no está bien establecida. Es que vos no querés a este, vos querés más al otro. ¿Y de dónde salen esos conceptos? De la misma pareja, de la misma familia.
porque a este vos lo regañas más que al otro. Pero a veces no se llegan a comprender por qué suceden las cosas, pues nunca se han puesto a platicar, a dialogar y ver las razones. Hay unos tratos que son específicos. A veces siempre los padres con el menor somos más condescendientes, ¿no? Más cariñosos con el más chiquito. Y el más grande dice, es que prefiere a él antes que a mí. Tiene que comprender que son etapas. Porque cuando él era pequeño toda la atención estaba para él también. Pero entonces vamos a enfrentarnos a dificultades de familia, y si no hay unos buenos principios para comprender, porque cada mañana, cada tarde, cada noche, en nuestra forma de ser tendremos que decírselo. Esa esposa debe saber que usted la ama. Esos hijos deben de saber que usted los ama. ¿Sí o no? Ese esposo debe saber que usted le ama. El amor no es algo que se improvisa, el amor es algo que se construye. Las familias deben estar construidas en esa roca. Jesús usó las palabras, su mensaje, como una disertación muy puntual diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, y al otro dice, lo voy a comparar con un hombre insensato. Un hombre insensato es aquel que no tiene conocimiento, que no razona. Y valga la redundancia, no menciona el concepto mujer, dice hombre, porque es el género predominante. Pero no significa que no esté la mujer ahí. Y cuando se refiere a hombre, se refiere a mujer también. En la palabra hombre están encerrados los dos géneros. Entonces vamos a encontrar crisis familiares, crisis emocionales, crisis de salud, hermano, y hay crisis de temor. Hay gente que tiene mucho miedo y no puede dormir por miedo. Siente que todo el mundo le quiere hacer daño. Hay gente que tiene miedo y viven toda la vida con miedo. Pero hay crisis de pecado también. ¿Me están entendiendo? Hay crisis que las provoca el pecado. Y si miramos todas estas crisis, las familias tienen que enfrentarse a estas dificultades. Y en todas estas dificultades debemos de permanecer firmes, unidos, colocando el hombro el uno al otro para cargar con el peso de la aflicción, de la depresión, de la circunstancia. Porque todos trabajamos para una misma casa. ¿Me comprenden, hermanos? Así que estamos hablando de cómo se construye una familia sólida. Construir una familia en la roca. Entonces dependerán de esos buenos valores, de esos buenos principios, de la palabra de Dios. Porque mi familia tiene que estar basada en su forma de vivir, acorde y coherente a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontraremos respuestas a todas nuestras necesidades y nuestras dificultades. Les voy a hablar un poquito de una familia, bíblicamente, que estuvo en una crisis de temor. Abra la Biblia, por favor. Génesis capítulo 35, verso 1 al 7. La escritura menciona, y lo leímos ahí. Seguramente ustedes se dieron cuenta y lo leyeron. Génesis capítulo 35, verso 1 al 7. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y entonces Jacob dijo a su familia y todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Haré allí un altar al Dios que me respondió
en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Observe. Y así dieron a Jacob todos sus dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Observe. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. El verso 7. Y edificó allí un altar y llamó el nombre, llamó el lugar el Betel, porque allí él le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Digamos gloria a Dios. ¿Qué familia es esta? Estoy hablando de la familia del patriarca. Estoy hablando de la familia de Jacob, el padre de Israel. Pero resulta que Jacob tenía 12 hijos. Todos los conocemos. Las 12 tribus de Israel son los hijos. Y estos 12 hijos, uno de ellos, Simeón y Leví, un día, un muchacho se enamoró de la hermana de ellos, de la hermanita, llamada Dina. Y resulta que este muchacho se enamoró tanto que la forzó y se acostó con ella. Y cuando sus hermanos se dieron cuenta de esto, ¿sabe la decisión que tomaron? Fue que mataron a todos los hombres de esa ciudad a machete. Pero el muchacho que había hecho eso lo dijo: yo lo hice porque la amo y vengo a dar la cara ante el papá y ante sus hermanos que me den la mano para casarme con ella. Y le hicieron la paz de que sí lo aceptaban, pero no lo aceptaron. Antes, por lo contrario, hicieron un juramento, y Jacob, que no sabía lo que sus hijos tramaban, porque a veces los padres no saben lo que hacen los hijos cuando no hay una relación muy plena. Resulta que Jacob le dice a Hamor, padre de Siquem: si tú quieres casarte con mi hija y quieres que hagamos parentela, entonces tienes que ser como nosotros. Y él dijo: ¿qué hay que hacer para ser como ustedes? Porque me interesa tener familia con ustedes. Y él dijo: bueno, tienes que circuncidar a todo varón que hay en tu casa, y todos los hombres deben de ser circuncidados. Así que Siquem estuvo dispuesto y dijo: por amor a ella me circuncido. Entonces se circuncidó Hamor, Siquem y todo el pueblo de la tierra de Siquem. Y todos los hombres fueron circuncidados. Y a los 3 días después de estar circuncidados, después de estar heridos, los hermanos de Dina vinieron con machete y mataron a todos los hombres que estaban heridos. Y cuando el papá escuchó esto, dijo: Dios mío, se agarró la cabeza. Ahora todos los pueblos vecinos me van a buscar a mí para matar a toda mi familia por lo que han hecho, porque han hecho vileza. Ustedes me han convertido en alguien vil. Y si hay algo que le duela a un padre, es que sus hijos se han pasado por encima de su autoridad y hayan cometido pecado. Y habían cometido pecado. Habían cometido una masacre, asesinato. Y Jacob tuvo miedo, porque ¿quién no teme cuando cree que los hijos se los van a matar? Díganme ustedes, ¿verdad? Jacob tuvo miedo y entonces clamó a Dios. Y los textos que acabamos de leer se desprenden de ahí. Porque en el temor que tenía Jacob, esa era una crisis. ¿Ahora qué hacemos? ¿Le ha llegado a usted la idea de decir eso? ¿Ahora qué hacemos? Cuando usted no sabe qué hacer. Le apareció Dios y le dijo: vete a Betel
y allí me edificarás un altar. Y vas a santificar a los que están contigo. Y él entonces llamó a todos sus hijos, a toda su familia. El Dios que ha estado conmigo por donde quiera que he ido me ha dicho que me vaya a Betel. Betel es el lugar, casa de Dios. Dios me ha dicho que me vaya a la casa de Dios. Porque ¿dónde vamos a poder construir una familia más protegida si no en la casa de Dios? No hay un lugar mejor para el ser humano donde el hombre se sienta más seguro sino en la casa de Dios. ¿Me están entendiendo? Así que él dijo, separados de mí. No hay manera de llevar una empresa tan grande y tan gloriosa como la casa, como la familia, separado de Dios. Y él entonces decidió obedecer a Dios y dijo a todos los hijos, todos los que están conmigo, vamos a hacer ajustes, vamos a hacer cambio en la familia. Porque para que se puedan tener familias sólidas, hay que pararse como padre y hay que enfrentarse a los hijos y a los que viven en la casa. Se necesita carácter. Construir en la roca se necesita carácter. Por eso es que usted ve que hay pastores que pierden su familia, porque no tuvieron carácter. Hay hermanos que pierden a sus hijos cuando nacieron en sus brazos, siendo pequeños, que no sabían ni hablar ni caminar, y se les perdieron cuando fueron grandes. ¿Por qué? Porque no tenían carácter. ¿Me están entendiendo? Esto es cuestión de carácter, de decisión. A mí me pusieron a construir y yo soy el constructor de mi familia. Así que necesito colocar bases sólidas para que no se me caiga la casa. La escritura es clara. Si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sabe sobre qué base está fundamentada su familia? Hermano, vea, si no hay un papá firme, si no hay una mamá firme, ¿qué le espera a sus hijos? En el mundo que estamos, el mundo bombardea los sentidos de nuestros hijos diariamente, incluso el de las esposas. Y uno de varón tiene que estarlas hasta a veces regañando como si fueran hijas de uno. Amor, eso no está bien. No, eso no. Que usted es un viejo amargado, aburrido. ¿Qué importa? Usted es el que va a dar cuenta por su casa. Yo estoy pendiente de todos los de mis hijos. Esa ropa no les sirve. No, eso no. No se vuelva a poner esa falda, no se vuelva a poner esa ropa. No funciona. Nosotros somos cristianos. No, pero es que el mundo que nos está bombardeando hoy dice que la gente puede andar como quiera. ¿Usted qué opina? Sí se puede. Poder se puede, pero no se debe. Así que Dios le dice a Jacob, te vas a ir a hacer un altar, pero me vas a hacer esto, porque a Dios no le gustan las mezclas. Y Jacob le dice a su familia, vengan, todos los que están conmigo, comiencen a sacar los dioses, porque ellos eran idólatras. Saquen todos esos dioses y me los entregan. También los aritos, por favor quítenselos. ¿No lo leyeron así? Los zarcillos, dice, los que tienen en las orejas. Se los quitan, por favor. Porque nos vamos a santificar delante del Dios que me ha guardado todo este tiempo. Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y cuando le entregaron todo, los dioses y los zarcillos, Él los escondió debajo de un encino. Ustedes lo leyeron. Y la Biblia dice, y el terror de Jehová, diga conmigo, el terror de Jehová. Y el terror de Jehová cayó sobre las ciudades vecinas y colocó Dios temor acerca de la familia de Jacob. Nadie será capaz de acercarse a ellos,
porque Dios estaba alrededor de ellos cuidándolos. Amén. Si hay alguien que cuida a nuestra familia, ese es Jesucristo. Él es el que cuida a los nuestros. Por eso usted no puede vivir como cualquiera. Su familia es especial, porque Dios prometió estar con usted todos los días hasta el fin. Vendrán dificultades, sí las vendrán. Hay terrores alrededor de nosotros, pero hay un Dios que prometió estar con nosotros todos los días. Y sabe que la gente, cuando se mete con un hijo de Dios que verdaderamente lo es, algo le produce Dios a esa persona. Yo nunca he visto a nadie que triunfe cuando se porta mal contra un hijo de Dios. Todo el que se mete contra los hijos de Dios perece. Y está demostrado en la palabra de Dios. Nunca le ha ido bien a nadie que se levante contra los hijos de Dios. Porque esta es la herencia, dice la Biblia, de los hijos de Jehová. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No importa, se pueden levantar cualquier cantidad de demonios para destruir su familia. Pero si usted es un hombre de carácter, de principios, porque usted ha construido una familia para que sea perdurable. Nosotros no le estamos criando hijos al diablo. ¿Me está entendiendo? Usted no le está criando hijos al mundo. Y es increíble ver cristianos que tienen sus hijos y cuando ya son grandecitos andan en pachanga, andan en parranda, andan en muchas cosas. Y Dios mío, y la vida cristiana de este papá y de esta mamá, ¿qué se hizo? Yo tengo familiares y yo me sorprendo. Y no es porque yo sea mejor que ellos, porque no pretendo pensar así. Pero se requiere de carácter para ver a nuestra familia triunfar en Dios. Esto es cuestión de carácter. Tenemos la empresa más gloriosa que Dios nos ha dado y es la familia. ¿De qué sirve que usted tenga mucha plata y pierda a sus hijos? ¿De qué sirve que usted tenga muchas bendiciones y pierda su hogar? ¿Me está entendiendo, hermano, el valor que tiene su familia? Así que la Escritura menciona: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendieron ríos y vinieron vientos y golpearon la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre Jesucristo. Nuestra casa es cristiana. Nuestros hijos son cristianos. Nuestra familia le pertenece a Dios. En nuestro hogar hay un altar de vida y adoramos a Dios. No puedo permitir que en mi casa como sacerdote se haga cualquier cosa. No, que ya mis hijos están grandes y ellos se mandan solos. Mientras vivan en mi casa nunca se mandarán solos. Podrán mandarse solos cuando hagan su vida afuera. Pero mientras estén en mi casa es un altar y allí mando yo. ¿Me está entendiendo? Porque el resto, si no lo hiciéramos así, la presencia de Dios escapará. Y Dios no habitará con nosotros. Porque Dios sí es celoso en el trato. Y Jacob sabía eso. Y mandó a santificar a todos los que con él estaban. Y se fue a Betel y allá estuvo. Y Dios estuvo con él. ¿Quiere usted que Dios permanezca con su familia? Tenga carácter. Dígale que está a su lado, tenga carácter. Tenga carácter, no deje que sus hijos se los lleve el diablo, hermano. Pues la lucha no es con carne. La lucha no es con sangre. Es contra el diablo. El diablo hará todo lo que pueda para destruir su casa y volver su familia hecha un muladar. ¡Qué doloroso! Después de que yo conozco el evangelio y tengo una vida firme con Dios, pero los míos se pierden. ¿Qué sabiduría habrá en eso? ¿No cree usted que habremos fallado como padres?
¿No creen ustedes que habremos fallado como familia? Si los míos se pierden. Nosotros como papás somos cuidadosos con nuestros niños cuando se van a pasar la calle, ¿sí o no? No los soltamos de la mano porque ve el carro y nos los mata, pero los descuidamos al diablo. Los descuidamos al pecado. El pecado no se debe tolerar en casa. El día que nuestros hijos hagan algo indecente, disciplínenlos. Porque el padre que ama a su hijo disciplina. Nunca se debe tolerar el pecado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y ese hijo debe aprender a temer a Dios, como dijera el salmista: venid, hijo, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. Porque el temor es una enseñanza. No me tienen que tener miedo mis hijos, deben de tenerme respeto, porque yo soy un hombre de Dios, un hijo de Dios. Porque usted es una mujer de Dios. Y en su casa ha colocado principios, vallados, valores. Es un hogar ético y moral. Y eso le agrada a Dios, y Dios siempre permanecerá con usted allí, ayudándole y guardando su familia. ¿Me está entendiendo? Los valores se construyen en casa, pero se desgajan de la palabra de Dios. Así que valga la redundancia poder entender, Dios guardó a Jacob, guardó a sus hijos, porque Dios es un Dios fiel. Amén. A usted y a mí nos falta altar. Nos falta altar para nuestras crisis. La crisis de Jacob era su familia, el terror, pero encontró en Betel refugio. Sus hijos habían hecho parecerlo vil, como un padre malo, porque la actitud de sus hijos lo hacen ver a usted como una persona cualquiera. Yo soy verdadero cristiano, hijo de Dios, pero los hijos son mundanos. Y alguien, entonces la gente dice: ¿y qué cristiano es? Miren los hijos, porque la cara de sus padres son sus hijos. La dinámica de la familia depende ahí. ¿Me está entendiendo? Como la dinámica del pastor, tal el sacerdote es el pueblo. Si la iglesia se desborda en pecado y en cosas, ¿quién cree que es el que está mal? El pastor. Así que si la gente vive como quiera, el pastor es el que va a dar cuentas a Dios, porque lo pusieron para corregir lo deficiente y no lo hizo. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Se requiere de carácter, hermanos. Rápido se me fue el tiempo, hombre. Dios mío. Aleluya. Josué capítulo 24, verso 15. Ya se lo saben, yo sé que lo saben. Pero esta es otra crisis. Josué era el caudillo de Israel. Después de la muerte de Moisés, su siervo, Dios encargó como jefe de las familias de la casa de Israel a Josué. Pero ellos tuvieron una crisis al otro lado del río, del Jordán. Y como ya estaban los amorreos, los cananeos, los heveos, los heteos, los jeruseos y los jerfuseos, toda esa gente fea estaba ahí. Y todos ellos tenían sus paganismos. Y habían levantado altares y habían hecho costumbres. Y cada familia tiene sus costumbres, sus creencias raras. Pero la familia de Dios tiene una creencia diferente. Y Josué tenía una creencia acerca de Dios distinta a la de los demás pueblos. Tanto que Dios les dijo: no se apareen, no se relacionen con los pueblos paganos. Ustedes son una estirpe real. Ustedes son el pueblo apartado para mí. Y ellos, al llegar a descubrir las tierras, encontraron costumbres que les parecieron más o menos. Y con esas costumbres quisieron seguir entonces en esas prácticas. Entonces las escrituras dicen lo siguiente. Y mire lo que dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quiénes? A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dígalo, dígalo, yo y mi casa, la decisión la tomo yo. La decisión la tomo yo. Así que es una decisión de carácter. A mí me pusieron a construir una casa. Yo soy la cabeza de esa familia y estoy en la obligación de responderle a Dios por mis hijos. ¿Qué pasaría si esa bebé le pasara algo hoy? Un decir, ¿no? Nuestros niños. ¿Qué cree usted que harán los derechos humanos y la policía y los entes de investigación? ¿A quién cree usted que buscarían? ¿Y sabe por qué? Y posiblemente vaya a la cárcel si se descubre que fue descuido suyo. Así que es una gran obligación cuidar de nuestros hijos, tanto en lo físico como en lo moral y en lo espiritual más. Así que nuestra familia depende de la actitud de nosotros. Nosotros no le estamos criando hijos al diablo, ni al mundo, ni al pecado. Nosotros estamos criándole hijos a Dios, porque Dios es el dueño de nuestros hijos y a Él le pertenecen y nos los dio a nosotros para que los cuidáramos y los disfrutáramos, pero son de Él. Aleluya. Son de Dios nuestros hijos, pero a mí me pusieron como un guardián, como alguien que los cuida, porque son herencia de Jehová los hijos. Dios me los dio a mí como que yo los heredara, pero son de Él. Y yo le voy a responder a Dios por ellos. Y la mujer, como me la dio Dios también, si se me pierde me van a pedir cuentas. ¿Sí o no? Nos toca cuidarla. Nos toca cuidarla. ¿Me están entendiendo, hermanos? Así que cuide a su esposa. El diablo siempre buscará hacernos daño. Y como nosotros somos fuertes, buscará la parte más débil, dicen por ahí. Algunos teólogos dicen que el diablo sabía que Adán solo no lo podía vencer. Así que buscó a Eva. Y precisamente la buscó cuando estaba sola. La mujer sola es vulnerable a las dificultades. Por eso usted no debe permanecer solo. Tiene que tener esa persona que le apoya, que le ayuda. Y qué bueno que ahora las mujeres no están solas, tienen a Cristo. Aférrese a Él y cuídese. Agárrese de la mano del Todopoderoso y cuando la tentación y el diablo venga, dígale: no estoy sola, estoy con Cristo Jesús. Él me guarda y el maligno no me toca. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué preciso que nosotros entendamos. Entonces Josué dijo, y esa es una crisis. La crisis de José era una crisis ministerial. Uno de pastor tiene que enfrentarse a veces a circunstancias, situaciones. Nosotros hemos tenido nuestras propias crisis como pastores. Nos hemos enfrentado al diablo a veces. El diablo vestido de creyentes. Porque a Jesús se le enfrentó el diablo vestido de Pedro. Uno de pastor se enfrenta con diablos vestidos de hermanos. Pero Satanás va a usar a quien tenga que usar para hacer daño. Pero requiere de carácter. De carácter. El ministerio no es para gente débil, ni para gente cobarde. Él dijo: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. En momentos nos tocará tomar decisiones. Así perdamos amigos. Así perdamos personas que un día nos dijeron querer. Pero mientras no perdamos a Cristo, vale la pena perder a quien se quiera perder.
Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Porque hay alguien a quien yo estoy obligado a agradar, y es a Jesucristo mi Señor. A Él le debo agradarle. Aleluya. No haga las cosas por quedar bien con las personas. Haga las cosas porque son correctas. ¿Me está entendiendo? Con esto no estoy diciendo que no quiera ser su amigo. Por lo contrario, somos amigables y amamos a la gente. Pero nuestra responsabilidad está obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso dijeron los apóstoles, que es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que ellos entendían que la obediencia se debe principalmente a Dios. Amén, hermanos. Nunca obedezca a los hombres antes que a Dios. Hay una mujer en la Biblia que obedeció antes al marido y se pasó por encima del temor de Dios. Y cuando las cosas son inmorales, no se debe sujetar a lo inmoral. La Biblia dice que las casadas estén sujetas a su marido en todo, pero ese todo está en el enfoque de lo correcto, de lo que agrada a Dios. Pero cuando ese personaje o esa mujer o ese hombre quiere obligarme a hacer lo que va en contra de mi fe, en contra de mis principios espirituales, no puedo coincidir. Porque Ananías sedujo a Zafira a que pecara contra Dios. Y ustedes conocen las consecuencias. Ananías lo mató el Señor y a Zafira también la mató por oír a su marido en contra de lo que va de Dios. ¿Me están entendiendo? Hermanos, los valores, los principios espirituales no se negocian. No importa de quién venga la palabra. Pablo mencionó unas palabras muy puntuales. Si un ángel del cielo bajara y les anunciara un mensaje diferente al que yo les he anunciado, maldito sea ese ángel. Si lo han leído, ¿no? Porque el mensaje de la verdad no se cambia, no se negocia. Los principios y los valores no se negocian. Yo le digo a mis hijos muchas veces, ustedes no traten de imitar a las personas, porque en las iglesias hoy pulula un paganismo bárbaro. Hay un modernismo que está, hermano, permeando la iglesia. Pero nosotros tenemos valores y principios que hemos aprendido. No importa si aquel quiere vivir desordenadamente o el otro andar mal. Yo tengo unos valores que debo hacer respetar. Yo creo en lo que he aprendido y sé de quién lo he aprendido. Otra maquita sama mahaya. Yo tengo conocimiento de la palabra de Dios y sé lo que es correcto y sé lo que agrada a Dios y sé qué cosas no agradan a Dios. No, pero lo hace Juan, lo hace Pedro. ¿Qué importa quién lo haga mientras no lo haga Jesús? Mi fe está puesta en Él, no en Pedro ni en Juan. ¿Me están entendiendo, hermanos? Su vida cristiana depende de Jesús, no del pastor, no de los líderes. Qué bueno que usted imite las buenas cosas de su pastor, porque la Biblia dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, pero de los principios que valen correspondiente a la palabra de Dios. Pero si hay algo que está fuera del contexto de la voluntad de Dios, esa imitación es nula. Porque hay gente que hace lo malo y usted no puede tratar de hacer lo mismo. El diablo está trabajando a una gran escala para afectar y dañar los valores y los principios de las familias. Nosotros tenemos que pararnos como hombre. Y eso le dijo un padre a un hijo. David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, ya en su partida dejando este mundo, le dice: hijo, tú vas a ser el rey de Israel ahora después de mi partida. Te declaro como rey. Y le colocó el manto y la investidura. Y le dio un consejo: mira, hijo, el Dios a quien yo he servido es fiel y es justo. El Dios a quien yo le he entregado mi vida y le he servido es sincero y es justo y es fiel.
Si tú lo honras, Él te honrará. Pero si tú lo desprecias, Dios te abandonará. Y eso es triste, que Dios abandone a una persona. El que nunca ha tenido una relación con Dios no sabe lo que es perderla. Pero los que tenemos relación con Él sabemos lo que significa no sentir su presencia en la vida. Bendito el Señor. Si tú lo honras, Él te honrará. Y Dios nunca te abandonará. Pero si tú lo desprecias, Dios te abandonará para siempre. Así que esfuérzate y sé hombre. Digan conmigo, sé hombre. Eso le dijo el Padre a Salomón. Esfuérzate y sé hombre para cumplir los mandamientos que Jehová tu Dios te ha mandado. Nosotros tenemos mandamientos como familia. Y en esta mañana yo quiero que entienda que su familia, a pesar de las crisis, tenemos un refugio, se llama Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuida a los suyos, cuida a sus niños. Instrúyalos en el temor de Dios. Instrúyalos en disciplina. Crézcanlos en amonestación del Señor, porque son las recomendaciones. Ese hijo tiene que crecer en amonestación del Señor, con temor. Mi casa es cristiana. Mi padre es un hombre de Dios. Mi madre es una mujer de Dios. Eso lo deben de saber sus hijos. Así que cuando vayan a tomar un proceder equivocado, se recordarán que en mi casa hay reglas, hay valores, hay principios. Hay un Dios que cuida de los míos. Y que en mi casa se debe honrar. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios construyó la familia, alguien pregunta y dice estas frases. Dice que Adán y Eva vivían felices. ¿Se han escuchado esa frase ustedes? Porque Adán no tenía suegra. Así que Adán y Eva vivían felices porque no tenía suegra. La escritura es clara, dice la palabra de Dios: el hombre dejará a su papá y dejará a su mamá, y los dos serán una sola carne. La familia está fomentada en dos personas, un hombre y una mujer. Y en consecuencia del amor de ese hombre y esa mujer nacen los hijos. Cada quien que forma una familia tiene derecho a decidir cómo viven, siempre y cuando sea en el temor de Dios. Pero en su familia, en su matrimonio, no se debe meter nadie. Ni la mamá, ni el papá, ni el hermano, ni el tío, ni el primo, ni nadie. Nadie puede intervenir en su familia. Nadie. Porque el hogar está fomentado precisamente en los principios de Dios. El matrimonio está compuesto de 3 cordones. El cordón del amor de Dios, el cordón del amor del hombre y el cordón del amor de la mujer. Esos 3 cordones no se rompen. No se rompen. Si ese matrimonio está ligado a Dios, no se rompe. Precisamente lo que hace que los matrimonios se rompan es que intervienen otras personas. Hermano, vea, en su hogar usted tiene que respetar y tiene que ganarse ese respeto. Usted no puede permitir que en su familia tomen decisiones terceros. Allí no valen consejos de suegro ni de cuñados. El matrimonio es de 2 personas, esposo y esposa. Qué bueno tener familia, ¿no? Que lo apoye, pero que no intervenga. No pueden intervenir.
Y yo como persona, como usted como familia, tiene que salvaguardar y cuidar eso, que no intervengan. Porque hay crisis en los matrimonios. ¿Quién no ha tenido crisis emocionales? Donde discutimos por X o Y razón. Pero como nos amamos, nos perdonamos y volvemos a continuar. ¿Me están entendiendo? Y nuestros hijos son conscientes de que mi papá ama a mi mamá. Son conscientes. Y nuestros hijos son conscientes de que la mamá ama al papá. Que sí, que los hogares no son perfectos, no lo son. Porque son dos personas distintas, pero los dos se aman y llegan a acuerdos para vivir. El respeto, el trato, el cuidado. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Hay mucho más que decirle acerca de ese tema. Hay crisis. Hay unas crisis que son difíciles en los matrimonios, en las familias, pero cuando se tienen valores bien aplicados, esas crisis quedarán pequeñas. El carcelero de Filipo tuvo una crisis terrible. Ustedes lo saben. Un día quiso hasta matarse. Cuando un hombre quiere matarse, quitarse la vida, significa que ya no encuentra solución. Y hay muchas personas que han decidido quitarse la vida porque no encuentran solución. Pero yo quiero que entienda que hay solución para todo. Y el carcelero se quiso quitar la vida. Y ustedes saben la historia, Hechos capítulo 16, 27 al 34. Se quiso quitar la vida. Pero Pablo, que era un hombre de Dios, con Silas le dijeron: varón, no te hagas ningún daño. Mira, nosotros tenemos respuesta, aquí estamos todos. Y cuando él escuchó las palabras de aliento del apóstol, lo llevó a su casa, lo llevó a su familia. Y sentó a su esposa, sentó a sus hijos, sentó a los suyos alrededor de Pablo y estuvieron atentos a escuchar la palabra de Dios. Esto es cuestión de carácter, hermanos. Si Dios no es el centro de su casa, Satanás tratará de meterse para hacerlo él. Pero nosotros necesitamos tener familias sólidas, firmes, conscientes. Aleluya. David tuvo una gran crisis y usted lo sabe. Por tomar ejemplos y decirlo así. El rey David tuvo una crisis. Esa crisis fue una crisis de pecado. Porque cada una de las crisis que le he mencionado tienen que ver con diferentes ángulos. En el capítulo 11 de 2 Samuel, David tuvo una crisis de pecado. ¿Y cuál fue la crisis? El hombre no fue a la guerra ese día. Se quedó en su casa y paseándose por los balcones de su casa, miró a una mujer muy hermosa, dice la Biblia. Y si hay algo en lo que el hombre se siente frágil y débil, es mirar un género distinto al suyo, en una posición distinta. Y él la miró bañándose. Usted sabe lo que le pasa a un hombre al ver a una mujer. La miró bañándose. Miró la belleza, su silueta hermosa. Y enseguida su espíritu comenzó a trabajar y a pelear contra dificultades humanas. Tanto que mandó a preguntar y dijo: oigan, esa mujer, ¿quién es? Y le dijeron: es la hija de tal, es la esposa de Urías Eteo, uno de sus siervos tuyos. Pero ya él había entrado en mirar. Mandó a llamarla, se acostó con ella pensando que no pasaría nada, pero usted sabe las consecuencias. Luego que él se da cuenta que ella queda encinta, ahora comenzó a trabajar cómo destruir el error que había cometido, cómo solventar el pecado que había cometido. Pero si hay algo que Dios nunca hace por el hombre es cubrirle el engaño. ¡Nunca! Mandó a traer al hombre a la guerra, lo quiso colocar con su mujer para que dijera que era de él el niño. Y usted sabe las consecuencias. El hombre era un hombre fiel. Urías Eteo se quedó durmiendo en la puerta de la casa del palacio y no fue a su casa. Y él no pudo hacerlo. Que tomara y reconsiderara. Lo embriagó, lo emborrachó y aún así no se fue a la casa.
porque era un hombre de carácter firme. Él dijo: no es posible que yo, siendo un soldado de mi señor, y mi señor Joás esté en la guerra con todo el ejército, yo esté en deleite con mi esposa, nunca haga tal cosa. Y durmió en el suelo esa noche, porque era un hombre de dignidad. Los hombres de dignidad somos personas de carácter, que tenemos valores y principios. Nunca haremos quitándole el quite al otro. Ese día David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, se volvió vil, porque cometió pecado. Y ese pecado más adelante, en el capítulo 12, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, según Samuel, vino la espada de Jehová y no se apartó de la casa de David, porque lo que él hizo vino a ser grave. Pero cuando vemos nosotros las consecuencias de ese pecado, David estuvo sufriendo mucho, tanto que escribe el Salmo 51. En base de ese pecado lo describe, y él reconoce: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, lávame con hisopo para que sea yo tenido por limpio y por digno delante de ti. Y el hombre reconoció y Dios lo perdonó, pero las consecuencias nunca se fueron. Lo pagó él, lo pagó su hija, lo pagó su hijo, lo pagó el otro hijo. En fin, el pecado es catastrófico. El pecado destruye. Y puede ser que peque usted, pero quienes lo pagan son sus hijos, porque las consecuencias son fatales. No lo alcanzan solo a usted, alcanzan toda la familia. Pero hay un Dios bondadoso, hay un Dios bueno que ama a su familia, hay un Dios bueno que ama su vida, que la valora, que sabe cuidar de usted y que también tiene perdón para darle. Si se ha equivocado, si le ha fallado, Él lo perdona. Yo voy a invitarlo en pie, por favor, esté en pie. Yo quiero invitarlo un ratito aquí a este altar. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por nuestra familia. Su familia necesita a Dios, sus hijos necesitan a Dios. Yo sé que algunos tienen hijos perdidos ahora, que si Dios no hace nada se perderán, que si Dios no hace algo ellos se perderán. Pero necesitamos colocar altar. Nos hace falta altar en nuestras casas, hermanos. Nos hace falta altar en nuestras familias. Nos hace falta altar en nuestras vidas. Oh, su familia se está hundiendo en la crisis financiera y usted no hace altar. Su familia se está hundiendo en la crisis económica y usted no sabe orar. Cuando Él dijo: pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y yo les abriré la puerta. Aquí está Jesús para guardar tu familia. Venga, hermano, venga, por favor, venga al altar un ratito. Ya se irá para su casa. Seguramente quiere irse ya, pero es bueno que venga un ratito. Ore por su familia, por favor. Usted no sabe de pronto la tribulación que está viviendo su esposo. Usted no sabe la tribulación que están viviendo sus hijos. Usted no sabe la tribulación que está viviendo su esposa, su familia. Pero hay un Dios que sí lo sabe. Ore.